Bien, muy buenos días. Vamos empezando esta jornada, la parte técnica. Ayer tuvimos una posibilidad de discutir sobre las brechas y las tecnologías de lo que estamos usando a diario, desde los cimientos, desde las bases, y ahora vamos a avanzar hacia esa pregunta que nos desafía permanentemente ante la paleta de diversidad de oportunidades, desde estimulantes, bioestimulantes, biofertilizantes, fertilizantes con eficiencia mejorada, impacto sobre el ambiente, fertilizantes foliares, es todo eso que nos empieza a ampliar nuestro abanico de decisiones. Y con la pregunta, como decía Fernando, todos juntos, nos reemplazan, hay sinergias, hay visiones diferentes, hay algunos actores nuevos, o es más de lo mismo. En este panel tenemos 4 expositores de lujo con los cuales vamos a compartir y transitar. Voy a presentarlos a los 4 para agilizar la dinámica. El primero es el doctor Antonio Fancelli, es ingeniero agrónomo de Exalc en Sao Paulo, Brasil. Tiene una maestría y doctorado en Sao Paulo. Fue profesor, autor de libros y publicaciones. Ha sido condecorado por sus servicios en la agricultura de Brasil y, entre otras muchas actividades, es especializado en todo lo que hace a ecofisiología, nutrición y producción de cultivos. Después del doctor Fancelli, vamos a interactuar con Fabricio Kazan, quien es microbiólogo y doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Río Cuarto, es profesor en la universidad e investigador independiente del CONICET, tiene una extensa experiencia en sus estudios sobre rizobacterias, promotoras del crecimiento vegetal, con muy abundantes resultados publicados a nivel mundial y de reconocimiento internacional en la temática, coordinador de la red CAI, asesor de gobiernos para hacer desarrollos en su función de las tecnologías de origen biológico y lidera un grupo de investigación en lo que hace a las alternativas biotecnológicas, buscando una solución hacia el calentamiento global desde la agricultura. Con él vamos a trabajar sobre la parte microbiana vinculada a los productos que hacen a la nutrición de los cultivos. Después de ahí vamos a retomar sobre los fertilizantes, pero de una forma particular de aplicarlos. Ayer nos concentramos mucho tiempo en hablar de la nutrición desde las raíces, desde el suelo, pero también contamos con fertilizantes que son foliares, de aplicación al canopeo por las hojas, y para lo cual el ingeniero agrónomo, magíster y doctor César Quintero, docente e investigador de la Universidad Nacional de Entre Ríos, asesor del Comité de Especialidades de Fertilizar, Asociación Civil, con abundantes publicaciones tanto en libros como en artículos científicos, nos va a compartir su visión, su interpretación sobre el hoy y el impacto y las posibilidades y condiciones de respuesta en cuanto al uso de fertilizaciones de aplicación foliar. Y en esa trayectoria de la fertilización y de las fertilizaciones en cuanto a la mejora en la nutrición, vamos a concluir el panel con también el doctor, ingeniero agrónomo y magíster Martín Torres Dugan, quien es asesor en Tecnoagro, lidera muchos proyectos relacionados con fertilidad, nutrición de cultivos, manejo de cultivos anuales de secano y bajo riego. A la vez es docente invitado en, por ejemplo, la Escuela de Posgrado de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, es coordinador técnico de la Red Temática de Nutrición de APRESID, consultor del Instituto Internacional de la Asociación Internacional de Fertilizantes, tiene activa participación en diversos comités de la temática y también publicaciones al respecto, quien va a redondear su visión a los aportes y el estado del arte en cuanto a los fertilizantes de eficiencia mejorada y su impacto tanto en el cultivo como
hacia los agroecosistemas. Con ellos 4 vamos a tratar de tener una respuesta a si estas alternativas se complementan, compiten, son específicas de nicho, las podemos generalizar, y el objetivo es una pequeña presentación de cada uno para tener algunos espacios de preguntas, y vamos a ir al uno a uno, al mano a mano, para profundizar en aquellos aspectos que se deriven de la misma. Por lo cual, invito al doctor Pancelli, por favor, a acercarse a este estrado y vamos a dar inicio al panel. Esta primera presentación va a ser en portugués, español, moderado en ritmo, para que lo podamos entender, tranquilos, y todas las preguntas anotándolas, y en el mano a mano aclaramos temas de idioma. ¿Sí? Doctor, muchas gracias. ¿El celular? ¿No? Buenos días a todos. Muy agradecido al doctor Fernando García por la invitación y por concederme el honor de estar acá. Entonces, para empezar, recordamos que la esencia del proceso de producción agrícola está relacionado con la tasa máxima de fotoassimilados neta, que depende de las condiciones de estrés a que las plantas están sometidas. Por lo tanto, asimilación neta o asimilación líquida de gas carbónico nada más es que fotossíntese bruta, subtraído de despiendo de la planta con respiración y fotorrespiración. Este producto tenemos entonces fotossíntese neta o fotossíntese líquida. Un concepto muy importante: el estrés es regla y no la excepción. Muy bien. Entonces, los limitantes o los condicionantes fisiológicos de la producción pasan por reconocimiento o lectura de disponibilidad. No está pasando. Sí. Gracias. Empezando nuevamente, entonces las limitaciones o condicionantes fisiológicos de la producción pasan por reconocimiento o lectura de disponibilidad de los factores básicos de producción, dimensión de la superficie fotosintética, duración de la actividad fotosintética, eficiencia fotosintética, velocidad de transporte y distribución de fotoassimilados y número, tamaño e intensidad de los drenos o de los destinos. Muy bien. Entonces, las hormonas vegetales son compuestos orgánicos no nutrientes derivados de la síntesis endógena. Ese es un concepto muy importante, síntesis endógena, que en pequeñas cantidades promueven, inhiben o modifican los procesos morfológicos y fisiológicos de las plantas. Los reguladores más conocidos pertenecen a los siguientes grupos: auxinas, giberelinas, citoquininas, etileno, ácido abscísico, ácido esteroides, jasmonatos, salicilatos e
poliaminas. Muy bien. Por otro lado, los bioreguladores o bioestimulantes son sustancias sintéticas o naturales exógenas que cuando se aplican en las plantas tienen acciones similares a las hormonas vegetales producidas por las plantas. Los bioreguladores o bioestimulantes pueden estar asociados a dos o más grupos de sustancias hormonales exógenas o en mezcla con sustancias de otra naturaleza, como poliaminas, aminoácidos, sustancias fúlvicas, sustancias húmicas, proteínas, nutrientes, entre otros. Sin embargo, otro grupo de productos se clasifican también como bioactivadores. Los bioactivadores están formados por moléculas químicamente activas capaces de ejercer efectos similares a los bioreguladores, como extractos de plantas o extractos vegetales, metabólitos microbianos, aldicarbe, tiamectosan, imidacloprid, cianamida hidrogenada, alguns triazoles, muchas estrobilurinas, além de otros. Los bioactivadores pueden alterar o inducir la síntesis de hormonas endógenas y otros metabólitos activos que interfieren con el metabolismo y el desarrollo de la planta. En esta figura podemos mirar los principales grupos de hormonas y reguladores vegetales muy conocidos por todos. Productos de síntesis endógenas, productos naturales y también productos sintéticos que son muy utilizados en la agricultura. Entonces, las auxinas tienen como principales funciones alargamiento o ampliación de células jóvenes, división celular, mantenimiento de la dominancia apical, iniciación radicular y crecimiento radicular, diferenciación y mantenimiento de tejidos vasculares, xilema y floema principalmente. Las gibberelinas trabajan con la aceleración de la germinación de las semillas, promueven la expansión y el crecimiento celular, también trabajan en el alargamiento del tallo, aumento del número y tamaño de entrenudos y también diámetro de tallo, aumento de tamaño de fruto y promueven un retraso de la degradación de la clorofila. Las citoquininas, sus principales funciones son división celular y diferenciación, ruptura de la dominancia apical, este aspecto es muy importante, inducción del crecimiento de yemas axilares, desarrollo y protección de cloroplastos, síntesis de clorofila, síntesis y aumento de actividad enzimática de la rubisco, definición del número, tamaño e intensidad de los destinos y también coordinación de la relación fuente-destino. Los ácido abscísico controlan la pérdida de agua por las plantas, monitorea la apertura y cierre estomática, desarrolla las semillas y también actúa en la dormencia de yemas. O etileno provoca la epinastía de hojas, principalmente estímulos a la floración, senescencia de hojas y flores, y también trabaja en la maturación del fruto. Entonces, la razón principal para el uso de bioreguladores o bioestimulantes en la agricultura objetiva
desafiar o propósito natural de la planta. ¿Cómo así? La planta está programada para perpetuar la especie y transferir sus genes para sus descendientes. Y por lo tanto, no está preparada y también no necesita tampoco generar altos rendimientos. El uso correcto de bioestimulantes o bioreguladores permitirá que la planta manifieste su potencial genético y, en consecuencia, alcance altas producciones. Y, ¿por qué no?, reducir las brechas de rendimiento. Además, permite a las plantas que las plantas sean más eficientes para aprovechar mejor el potencial del ambiente, favorece el mantenimiento del equilibrio hormonal, promueve la modulación del metabolismo de la planta de forma preventiva y prepara la planta para superar situaciones desfavorables. Por lo tanto, es un ajuste fino que marca la diferencia y que la planta no puede hacer por sí sola. Los minerales en forma iónica son importantes para activar las enzimas. Sin embargo, la síntesis de enzimas depende de las hormonas. A pesar de los numerosos productos catalogados como bioestimulantes o bioreguladores, los que están compuestos por sustancias hormonales o sus precursores normalmente presentan resultados más efectivos. Las hormonas predominantemente actúan de manera asociada y las interacciones entre esas sustancias no pueden ser ignoradas. En algunas situaciones, la combinación de muchos señales es esencial para realizar sus efectos, como por ejemplo, auxina su acción depende de presencia de citocinina, giberelina depende de citoquinina, auxina depende de giberelina. Una hormona puede también influir en la disponibilidad de otras. Altas dosis de auxina inducen la biosíntesis de etileno. Giberelina puede inducir la síntesis de auxina y viceversa. Y citoquinina puede reducir la producción de etileno por parte de la planta. Los efectos del uso aislado de sustancias hormonales o su correcta asociación fue estudiado por Stella Cato en mi universidad y se puede observar en estas fotografías cómo es importante la asociación de las hormonas o bioreguladores para que tengamos un crecimiento armonioso, equilibrado de la planta. Cuando se utiliza hormonas o bioreguladores conteniendo apenas un producto, tenemos un desequilibrio en desarrollo. Muy bien, el uso de bioreguladores y bioestimulantes a base de una sola sustancia aislada, además de requerir conocimiento muy grande, aumenta la probabilidad de error y que puede afectar también al equilibrio hormonal. La menor incidencia de problemas está relacionada con el uso de productos compuestos por precursores o por dos o más sustancias hormonales debidamente equilibradas en cantidades apropiadas y en etapas fenológicas específicas. Si existe la necesidad de una asociación, o mejor diciendo, de uma acción, se existe a necessidade de uma acción inmediata, se deve recomendar
hormonas sintéticas ou naturais ou alguns metabólitos específicos. Sin embargo, si hay tiempo suficiente para la acción y el objetivo es preparar la planta para condición de estreses, se puede recomendar precursores hormonales, bioestimulantes o bioactivos o bioativadores de manera general. Entonces, los requisitos para la acción hormonal estão relacionados com as hormonas ou bioreguladores devem estar presentes ou alcançar as células-alvo, células objetiva. Deve ser utilizado em la etapa fenológica ou em momento correto. Estar em quantidade suficiente para que a ação ocorra. Também devem ser reconhecidos e captados eficientemente por las diferentes estruturas vegetales especializadas ou por grupos de células ubicadas em la membrana plasmática. Los señales deben ser identificados, amplificados e interpretados com a ajuda de señalizadores secundários. Los principais são cálcio e boro. E, finalmente, desencadenar respostas fisiológicas efetivas à mensagem original. Então, os principais benefícios do uso de bioreguladores e bioestimulantes, que merecem especial destaque, podemos dizer que são aumento significante de raízes, melhora em tamanho e arquitetura das plantas, maior eficiência fotossintética, redução de produção de radicais livres, mitigação de condições de estresse, redução na taxa de aborto de flores, frutos e semillas, e melhora do transporte efetivo de fotoassimilados durante o llenado de granos. O uso de bioestimulante em tratamento de semillas, alguns exemplos agora, em campo de poroto, com a presença efetiva de Fusarium solani, protegeu as raízes com a ajuda também de cálcio e boro em surco de siembra na razão de 10:1. As plantas manejadas com bioreguladores, com ênfase a doses mais altas de citoquinina, permitiram também a redução do tamanho da planta, a ruptura da dominância apical e aumentou o número de nudos em cultivo de soja. Este procedimento permitiu a redução de espaçamento entre linhas e também aumento de poblação. E é uma estratégia muito utilizada em Brasil. Estava falando desta figura. Então, solamente retornando um pouquinho, lembramos então, só para vermos a figura, volto à linha de raciocínio. Então, as plantas manejadas com bioreguladores, com ênfase a doses altas de citoquinina, permitiu a redução de tamanho da planta e promoveu a ruptura da dominância apical e aumentou o número de nudos, aumentando consequentemente a produtividade, os rendimentos.
Isto fez com que fosse possível reduzir esse espaçamento entre linhas e também aumentar a população, como eu digo que é muito comum em Brasil. Hecho similar se também ocorre em outro campo de poroto, onde foi utilizado bioreguladores com ênfase novamente a altas doses de citoquinina e com a ajuda de grupos especiais de triazol, como por exemplo a propiconazole, que estão relacionados com alteração e redução da síntese de gibberelina. Isto promoveu então uma mejora en la arquitectura de la planta. También en un campo muy bonito de poroto, donde conseguimos una productividad muy satisfactoria, muy grande, también el cultivo de poroto sobre riego con los usos de bioreguladores con altas dosis de citoquinina, ayudados pela presença de TIBA, triiodobenzoic acid, ácido triiodobenzoico, e também propiconazole, permitiu que construímos uma arquitetura excelente de plantas, permitindo aumento de poblação com aumento de produção. Neste campo, conseguimos uma produtividade em torno de 4.200 quilos por hectare do cultivar da variedade Dama do grupo Carioca. Está pulando aqui, ó. El uso de bioreguladores con la ayuda de magnesio vía hoja, que también está siendo muy común en Brasil, en R2, también proporcionó un aumento del 50% en potencial fotosintético, 42% en la actividad de la rubisco y 30% en la eficiencia de conversión de luz, também proporcionando 14% a mais de massa de granos e 4% a mais de proteínas. Também o uso de produto, e agora balanceado com citocinina, auxina e gibberelina, reduziu a taxa de aborto de flores e vainas em soja, principalmente devido a la reducción de la producción de la enzima ACC sintasa, que es precursora de etileno, garantizando un ganho, uma ganancia de 618 kilos por hectárea. Está travando aqui. Está. Já está todo problema aqui. Ué. Essa é a apresentação para seguir. Tá bom, sim. Então, como estava falando, estou um pouco confuso com duas apresentações acá. Então, volviendo à linha de raciocínio, o uso de bioreguladores
com quantidades equilibradas de citoquinina, auxina e giberelina, proporcionou então um ganho muito grande de produção e de manutenção de vainas na planta, garantizando então um ganho de 619 quilos por hectare. Isso é soja. E a aplicação deste grupo de hormonas ocorreu no estágio R2. Também o uso de bioreguladores também pode reduzir a produção de radicales livres, como podemos observar nesta figura, como ocorre a produção de radicais livres em função de estresses fotooxidativos, principalmente quando temos uma alta intensidade luminosa e também quando se cierram os estômatos. E temos então as principais enzimas responsáveis pela mitigação desse processo. Trabalhos desenvolvidos por Rodrigues nos mostram que o uso adequado de bioreguladores durante o florescimento proporciona então um aumento de atividade de superóxido de esmutasa, também de catalasa e também de peroxidasa, todas enzimas importantes para reduzir a produção de radicales livres. Em Brasil, isso é muito importante, principalmente em Mato Grosso, que é uma zona muito caliente, principalmente durante o florescimento de soja. Outro trabalho, e agora com estresse hídrico, também tem mostrado que o uso adequado em concentração e em la época adequada de uso de bioreguladores, e agora equilibrado, e também com alguns outros elementos, como, por exemplo, selênio, temos um ganho significativo de produtividade durante o déficit hídrico, garantizando, então, um ganho de potencial fotossintético da ordem de 34% quando se utilizou bioreguladores, e também aumentando, mesmo em condições desfavoráveis, a atividade da rubisco em 35%. Pois bem, outro ponto importante é a potencialização do transporte efetivo de fotoassimilados durante o llenado de granos. E aí também os hormonas, os bioreguladores, contribuem de maneira muito significante. As auxinas promovem a formação e manutenção de vasos condutores, principalmente floema, que transfere carboidratos a los órgãos fotossintéticos, frutos e semillas. Hormônios promotores como auxina, citocinina e giberelina de forma associada, junto com bioestimulantes, principalmente aminoácidos e aminoácidos do grupo da prolina, glicina, e também valina e serina, mitigam os níveis de estresse em las plantas em momento de frutificação. Também as citoquininas aumentam a força de drenos, de destinos, ao mobilizar mais açúcares para llenar os frutos e também as semillas. Tudo isso também tem uma necessidade que estejam juntos também magnésio, boro, nitrógeno e zinc, nutrientes específicos e essenciais para transporte de açúcares e para minimização de condições de estresse. Finalmente, gostaria de apresentar
un conjunto de medidas implementadas por nuestra consultoría en región muy caliente no Brasil, la zona norte de Brasil, estado do Pará, onde temos um novo desafio para a produção de soja. E lá também um desafio muito grande é a produção de semillas com qualidade. Então, o cultivar mais utilizado é Monzói 8644 e normalmente não consegue ficar erecta, em vertical, sempre tem uma tendência para tombar. Com essas medidas conseguimos que a planta cresça em la vertical, tenha uma sustentabilidade vertical e seja erecta. Com isso, aumentou-se a possibilidade de chegada de luz em terço basal da planta, aumentando a fertilização de flores, garantizando maior número de vainas. Também, a característica de planta mais ereta reduziu significativamente a ocorrência de enfermidades, principalmente antracnoses, pois permitiu a penetração de agroquímicos de maneira mais eficiente. E, junto a tudo isso, também conseguimos maior qualidade de semillas. Então, quais são as medidas utilizadas? Citoquinida em 2 momentos da vida da planta, V5, V6, e também R2 e R3/R3. Cálcio e boro em sulco de siembra, estamos observando uma importância muito grande quando colocamos esses 2 sinalizadores importantes logo no início de desenvolvimento da planta. Potássio aboleu em V6 e boro, cobre e manganeso em 3 aplicações ao longo do ciclo, garantizando a produção de lignina, que permite que a planta continue bastante erecta. Então, como considerações finais, todas as possibilidades, as possíveis estratégias involucradas em la mitigação de los efectos de las condições adversas devem ser implementadas de maneira conjunta, com responsabilidade e conhecimento. Entre estas estratégias, o uso racional e justicioso de nutrientes específicos como cálcio, magnésio, cobalto, selênio e níquel, aditivos fisiológicos, antioxidantes enzimáticos, poliaminas e aminoácidos essenciais e bioestimulantes e bioreguladores de qualidade. Dichos procedimentos jogam um papel fundamental em desencadenamento de numerosas ações fisiológicas capazes de revertir situações estressantes, fortalecer os mecanismos de defesa e adaptação da planta a diferentes situações e assegurar o uso efetivo de todos os fatores de produção disponíveis. Como resultados, temos rendimentos mejorados da planta e aumento da produtividade dos cultivos de forma rentável e sustentável. Muchas gracias.